Hola, ¿cómo están? Nosotros felices de inaugurar este espacio que se llama Escenarios, en el que vamos a hablar de los temas que nos interesan a los ciudadanos. Agradecemos a T5 Satelital por recibirnos y por permitirnos comunicarnos con su amplísima audiencia. Y el escenario en el que estamos viviendo es común a todos los países y afecta por igual a pueblos, culturas y personas con sus particularidades. Y también nos está mostrando muchas cosas. Por un lado, nuestra capacidad de respuesta. Por un lado, la de los gobiernos que tienen que gestionar la crisis y de personas y organizaciones que han tenido que hacer muchísimos cambios para adaptarse a la actual situación. Tenemos también que pensar en nuestra capacidad de cuidado personal y cuidado de los otros. Seguramente en estos más de 100 días hubo alguien del otro lado del teléfono que nos ayudó a sostenernos en algún momento. Y también hubo una crisis de roles profesionales. ¿Cuántos de nosotros nos repensamos durante la cuarentena y cuántos tuvieron que emigrar a otras actividades? Y otra de las cuestiones que nos interesa muchísimo hoy es la situación económica que está generada por la pandemia y que nos encuentra además con estados adelgazados para poder cubrir y paliar las consecuencias de esta crisis, sobre todo para los sectores más vulnerables. De todo esto vamos a hablar. Bueno, estamos con el ministro Carlos Viñolo, muchas gracias por recibirnos. Estamos en un escenario cambiante permanentemente, fase 5 en la provincia de Corrientes, lo que implica algunas nuevas flexibilizaciones, pero también más controles. ¿Cuáles son los desafíos en este momento? Bueno, la verdad que el desafío continúa, como dijo el propio gobernador el día lunes, no hay que bajar la guardia, si bien llevamos 30 días en fase 5 y le hemos sumado alguna pequeña actividad mayor, eso no significa que hayamos ganado una batalla contra la pandemia. Tenemos que seguir asegurando el resguardo de las personas, el comportamiento social, cumplimiento de las normas sanitarias. Y la medida que se decidió tomar es fortalecer los controles en las fronteras y en los límites provinciales. Corrientes, por su ubicación geopolítica, tiene una movilidad muy alta, estamos en el medio del corredor bioceánico de contacto Brasil-Chile, estamos en el corazón del Mercosur, tenemos límite con 3 provincias, con 3 países, y lógicamente esto predispone a la circulación de personas, y creemos nosotros que durante el mes de julio, donde se viene complicando la región central del país, particularmente el AMBA, y además de la situación del Chaco, necesitamos hacer esos controles para tener más seguridad. A pesar de eso, siempre aparecen casos como los que son públicos y notorios que nos obligan a todo un esfuerzo de trazabilidad, de seguimiento y de control, ¿no? La trazabilidad, es fácil decir esa palabra, pero después al hacerla hay que armar los equipos, salir al territorio para que ustedes conozcan. Luego del caso positivo de la persona repatriada de Empedrado, hubo que salir a hacer hisopado en 12 localidades de la provincia y se hizo al día siguiente, en la mañana siguiente directamente, hubo que armar esos equipos, trasladar la logística, hacer los hisopados. Afortunadamente dieron todos negativos, pero tenemos que ser conscientes que para tener seguridad hay que seguir haciendo la cuarentena los 14 días para estar verdaderamente tranquilos. Bueno, hablábamos también al comienzo del programa de esta situación económica que deviene de la pandemia y que repercute muy fuertemente en el comercio, en la industria, pero también en los estados provinciales que tienen que hacer frente a muchas más obligaciones. ¿Cómo se está trabajando con esto? Bueno, hay nuevos escenarios claramente, ¿no? Para que la gente tenga idea de entre lo presupuestado por el Estado provincial y lo efectivamente incorporado medido de enero a mayo, hubo una merma de 4.800 millones de pesos en términos nominales, que en términos reales mucho más. Obviamente producto de toda esta restricción económica, tanto a nivel nacional como provincial,
la recaudación cayó y la recaudación es la que se coparticipa y eso impacta a las provincias en su equilibrio fiscal y demás. Afortunadamente Corrientes tiene una situación de equilibrio, nosotros podemos cumplir con nuestras obligaciones habituales, hemos pagado el aguinaldo, pagamos habitualmente en tiempo y forma los sueldos, estamos pagando nuestros proveedores, porque bueno, se tomaron decisiones antes. Yo creo que ahora cobra dimensión una decisión del gobernador Valdés de constituir un fondo anticíclico, que es lo que nos dio la tranquilidad para las inversiones que se agregaron en el área de la salud y mantener las obligaciones del Estado. Pero obviamente es una situación crítica, a pesar de que en Corrientes hemos tomado decisiones rápidas. Ya desde el 26 de abril habilitamos actividades, llevamos 30 días en fase 5 ahora, tenemos toda la producción nuestra en funcionamiento, la hierba, el té, la forestoindustria, la ganadería, el arroz, el citrus, la fruta, las hortalizas, la industria textil también funcionando. ¿Cuál es el mensaje en este momento para nuestra población? No bajar la guardia, no creer que ya está superada la situación, tenemos que seguir con un comportamiento social adecuado, manteniendo la distancia, siendo rigurosos en el uso del barbijo, la higiene de manos y no creer que todo esto pasó. Nos llama la atención por allí, aunque son los menos, algunas situaciones, partidos de fútbol, carreras de motos, cosas que no tienen nada que ver con la necesidad que tenemos. Ya vendrán esos tiempos, nosotros los queremos a esos tiempos, pero para que ese tiempo no sea tan lejano, el comportamiento social es importante. Muchas gracias, ministro. Gracias a usted. Corrientes fue una de las primeras provincias que puso en marcha los protocolos de uso de plasma convaleciente, es decir, el plasma de los pacientes recuperados de COVID-19. Y hubo un enorme trabajo del equipo de salud del Banco de Sangre. Aquí dialogamos con la doctora Carolina Aromí, directora de esta entidad. Doctora, ¿desde cuándo está trabajando el Banco de Sangre en esta terapia plasmática? Bueno, muy buenos días. Nosotros estamos trabajando desde el mes de enero, el COVID data de diciembre del año pasado, por eso es COVID-19, y en el mes de enero empezamos a trabajar con la traducción de los trabajos mundiales, los trabajos de investigación científicos. Hicimos una recopilación y eso nos permitió que cuando Argentina, 4 hospitales en Argentina ya en abril, se empezó con el trabajo de investigación, Corrientes fue referido y fue referente, el Banco de Sangre de Corrientes, como puntal de la investigación y el ensayo clínico. O sea que estuvimos desde el primer momento. Para esto hicimos, aparte del estudio de los trabajos mundiales, adquirimos un aparato de última generación a través del Ministerio de Salud Pública con fondos del Banco Provincia de Corrientes, que se llama aparato aféresis, que permite separar los componentes sanguíneos y con cada donante obtener 2 dosis terapéuticas. Eso hizo que, como empezamos a trabajar en forma temprana y tuvimos la suerte en Corrientes de tener muchos pacientes de alta médica, ya contamos con un muy buen stock. En este momento tenemos 38 unidades en guarda. Se auxilió a la provincia de Formosa con 3 unidades terapéuticas. Ocupamos 2 para un paciente internado correntino. Y seguimos haciendo procedimientos. El plasma se puede guardar 3 años, no nos tenemos que relajar, no nos tenemos que confiar con lo que tenemos, sino seguir trabajando para que ojalá que no, pero si haya alguna descompensación, tengamos esta herramienta que hasta el momento está resultando muy satisfactoria. Bueno, esto de aquí en adelante, luego de la pandemia, ¿va a generar cambios en la forma de trabajar? Sí, de hecho en el Banco de Sangre he tomado la decisión de hacer 2 grupos, un grupo A y un grupo B,
que creo que muchas otras instituciones también la están haciendo, donde el grupo A no se puede juntar con el grupo B, cosa que si hay algún positivo no tengamos que cerrar toda la institución. Y sí, en cuanto a la responsabilidad social, yo creo que sí o sí tiene que haber un aprendizaje, ¿no? Un antes y un después de esta pandemia, en tomar cuidados, porque es un virus que, como te dije hoy, tiene solamente 6 meses de vida. Todavía no conocemos un montón de cosas y esta línea de investigación es justamente para eso. Lo que cuesta vale. Nos costó mucho llegar hasta acá. Tuvimos que resignar ingresos, encuentros, abrazos y alegrías. Tuvimos que aprender a usar barbijos, a mantener distancia, a lavarnos las manos una y otra vez. Pero cumplimos 100 días y nuestra red sanitaria es mucho más fuerte. El 87% de la actividad productiva está funcionando. Volvimos a juntarnos, a hacer deporte. Nos costó mucho llegar hasta acá. Cuidemos lo que logramos cuidándonos más que antes. 100 días juntos, distanciados pero más unidos que nunca. Corrientes somos todos. Gobierno Provincial. Y un aspecto central de la pandemia fue la alternativa de la virtualidad para sostener vínculos, no solamente vínculos personales, sino también institucionales. Y hemos visto en estos más de 100 días una explosión de hechos culturales en las redes. Artistas que brindaron espectáculos en forma gratuita, otros que buscaron la alternativa para generar ingresos. Pero justamente estas propuestas no vinieron solamente desde el punto de vista personal, sino también desde el Estado. Y un ejemplo de ello en Corrientes es el Instituto de Cultura, que organizó una serie de actividades de manera virtual, una de ellas llevada a cabo hace poco tiempo, que fue Arteco, con mucho éxito, de venta de obras de artistas locales y regionales, y que se avecina ahora la 10ª Feria del Libro, una feria del libro virtual que seguramente muy diferente a lo que se había pensado el año pasado para una 10ª feria. Aquí estamos con el presidente del Instituto de Cultura, el arquitecto Gabriel Romero, para hablar justamente de cómo se va a realizar esta feria y qué significó para el instituto, para el personal, en recursos, en tecnología, organizar una feria virtual. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que fue una transformación absoluta de la idea que teníamos respecto a lo que iba a ser la edición de la Feria Provincial del Libro. Nosotros habitualmente trabajamos con 7, 8 meses de anticipaciones. Ya teníamos un primer esquema de lugar, de propuestas, de agenda, y bueno, tuvimos que cambiar todo, pero bueno, hay un equipo sólido y experimentado que nos permitió adaptarnos rápidamente, así como bien mencionabas, no solamente a estas actividades, sino a otras. Y la Feria del Libro nos va a permitir eso, ¿no? Poder trabajar con figuras que no están en la Argentina, como el caso de Isabel Allende o Lélida Piñón,
y también la posibilidad de tener cerca a muchos escritores del interior de la provincia que fueron haciendo sus presentaciones y que la estamos cargando a una página. Todo va a transcurrir a través de vivos de Instagram y también de nuestra página, que es Corrientes, feriaprovincialdelibro.net, donde va a estar la agenda, van a estar las posibilidades de vincularse con la Feria del Libro, va a haber un catálogo de autores y la posibilidad de linkear con más de 20 empresas que se sumaron para acompañar la Feria del Libro, así que es una muy buena posibilidad. Yo decía a lo largo de todos estos días, por un lado, cumplimos con el objetivo de visibilizar a los escritores correntinos, pero también nosotros intentamos la comercialización, ya que es fundamental para muchas empresas que viven de eso. Claro, y esta virtualidad en realidad seguramente exige muchísimo más trabajo previo y detrás de lo que la gente se imagina, porque las presentaciones, por ejemplo, de los libros se tuvieron que grabar íntegramente en estudio, sí. Con una duración determinada. ¿Cómo fue eso? Fuimos haciendo eso, además unificando una cantidad de videos que la gente también nos acercó con diferentes herramientas, de diferente manera, algunas con fallas técnicas. Eso se unificó todo, más las presentaciones que fuimos haciendo en estudio. La verdad que estamos muy contentos con el producto y además a esto se van a sumar los vivos de Instagram. Va a haber una actividad artística el 9 de julio con la actuación de los Aloncitos. Vamos a tener la posibilidad también de que conozcas en profundidad a muchos escritores correntinos. Hay 60 que mandaron toda la información de su biografía, de sus libros y bueno, estamos muy contentos con esto. Como vos decías, Artecó fue una prueba de fuego, tuvo 45.000 visitas, tuvimos 60 obras vendidas. Bueno, intentemos de que la Feria del Libro también sea un espacio visitado y que podamos profundizar este vínculo entre el libro, los lectores y los escritores. Bueno, y al margen de estos grandes emprendimientos virtuales, el Instituto de Cultura y el Gobierno de Corrientes sigue trabajando en forma presencial en el territorio. Hace poquito tiempo, bueno, todo el trabajo que se hizo, por ejemplo, en Concepción. Contanos cómo fue eso. Nosotros, en el marco de un proyecto muy ambicioso que tiene el Gobierno de la provincia, que es el desarrollo turístico-cultural de los esteros de Liberá, presentamos un programa de desarrollo de la artesanía correntina. Se llama Artesanos de Liberá y es un trabajo que venimos realizando desde hace algún tiempo y que tiene diferentes instancias. Por un lado, un relevamiento actualizado de todos los artesanos, una medición de cuáles son los materiales, las maneras, las formas, y esto va a terminar en un proceso de comercialización. Nosotros nos dimos cuenta que en esta época de pandemia los artesanos vendían a los turistas no están ahora y hay que resolver de alguna manera esa posibilidad de que el artesano pueda vender su producto. Entonces, bueno, creo que vamos a terminar en una especie de página web o en una herramienta de este tipo donde vos puedas comprar a distancia y de otra manera. El Banco de Corrientes también nos acompañó con cuentas bancarias para los artesanos, hicimos más de 20 cuentas bancarias gratuitas para artesanos de toda la provincia y va a ser una posibilidad de que la gente pueda acercarse a la artesanía correntina, conocer y por supuesto comprar. ¿Qué rubros o qué aspectos de los trabajadores de la cultura están quedando sin poder cubrir? Me parece que alrededor con todos pudimos trabajar, en algunos casos subsidios, en otros casos otras alternativas. Me parece que los técnicos son los que quedaron así en una especie de vacío, pero bueno, de todos modos se generaron acciones como Chamamé Caña con Ruda, como Te Verá y otras propuestas que estamos haciendo, donde los técnicos empezaron a trabajar. Creo que más allá de la posibilidad de hacer contenidos, lo interesante es poder movilizar de alguna manera o dinamizar algo que está absolutamente paralizado y que mueve a una gran cantidad de familias correntinas. Bueno, siempre se dice que el Estado no puede todo y que, digamos, los individuos, los ciudadanos tienen que generar cosas, pero justamente en este momento se espera muchísimo más del Estado porque hay una enorme parálisis, ¿no? Así es, yo creo que el Estado no puede todo, pero sí el Estado puede movilizar unos engranajes muy importantes para volver a generar trabajo de una nueva manera, pero va a ser muy importante movilizar el trabajo. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Verte bien, hoy es un
En Corrientes tenemos grandes profesionales y la gente más gaucha del país. Por eso pusimos en marcha una cadena solidaria en la que intervienen pacientes y científicos correntinos para salvar vidas. Un paciente recuperado de COVID-19 puede ayudar a curar a otro paciente infectado. Sí, puede hacerlo con solo donar plasma. De la sangre se extrae el plasma y con los anticuerpos del paciente sano se busca neutralizar el virus en un paciente enfermo. El Banco de Sangre de Corrientes ha sido designado como entidad científica de referencia regional para esta investigación. Y así, todos podemos sentirnos orgullosos de formar parte de la lucha contra la pandemia. Donar salva vidas y hace bien. Gobierno de Corrientes, el gobierno de todos los correntinos. Hablábamos de los vínculos personales e institucionales que se vieron afectados al principio de la pandemia y que luego se fueron retomando por vía virtual. Un caso particular es el de la Liga de Vicegobernadores, que se reunieron en la última semana en 2 oportunidades a instancias del vicegobernador Gustavo Canteros, que nos está acompañando esta tarde. Muchas gracias, vicegobernador. ¿Cómo está, Constancia? Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo surge esta Liga de Vicegobernadores y estas últimas reuniones que tuvieron en el transcurso de la semana? Bueno, en el mes de diciembre asumen la mayoría de los vicegobernadores de acuerdo al cronograma electoral de cada provincia, excepto Corrientes y Santiago del Estero. Y en el mes de enero nos abocamos un conjunto de vicegobernadores a tratar de mantener unidad, en sentido federal, y eso es lo que hicimos. Y bueno, se interrumpió durante el mes de marzo, por razones conocidas por todos, mes de abril, y ahora retomamos con mucha fuerza, con esto que nos permite la comunicación, que es el Zoom, y estuvimos reunidos ya en 2 oportunidades, analizando la realidad de cada una de las provincias, no solamente en forma individual, sino con el concepto de región, y también en una reunión más que importante con el ministro del Interior. Bueno, ¿y qué les permite este espacio compartido? No solamente conocer la realidad de cada una de las provincias, sino también en qué se circunscribe su realidad en materia de salud, que es lo que nos ocupa en este momento, sino también su realidad económica. No nos olvidemos que en este momento de pandemia las economías regionales se ven afectadas prácticamente en su totalidad y la diversidad que tenemos nosotros de regiones en todo el país, lógicamente que amerita un análisis del conjunto. Y eso es lo que venimos haciendo con la totalidad de los vicegobernadores, que son contestes con esta convocatoria, que los hacen espontáneamente, más allá de la diversidad política y de la conceptualidad política a lo que cada uno pertenece. ¿Hubo pedidos concretos, por ejemplo, en la reunión con el ministro del Interior? Sí, hubo algunos pedidos concretos de algunos vicegobernadores. Por ejemplo, mucha preocupación con todo lo que tiene que ver con la zona de frontera. No nos olvidemos que la Argentina limita con 5 países y hoy hay algunos de ellos muy comprometidos, como la situación de Brasil, que también nos toca de cerca a nosotros. 2 pasos automotores también complicados, como Santo Tomé San Borja, como ser el paso de Uruguayana, Paso de los Libres, como también la balsa que en este momento está interrumpida de Alvarita aquí, pero que también, bueno, hay una comunicación permanente entre estas ciudades. Y otras también que han realizado un análisis exhaustivo de lo que está pasando. Particularidades en toda la costa de Chile, que también está muy comprometida, y situaciones también que ameritan un análisis detenido con la República de Bolivia. ¿Alguna cuestión particular que haya surgido de estas 2 reuniones, por ejemplo, que se tenga que retomar en próximos encuentros? No, hay anuncios particulares de varias provincias que tienen que ver con el vuelta a clase y es lo que vamos a analizar. Hace un rato hablaba con el ministro de Educación de la Nación, con Nicolás Trota, y él también me decía que accedería a un diálogo también con la totalidad de los vicegobernadores. Así que estamos ya programando para la semana que viene una reunión con el ministro de Educación de la Nación a efecto de abordar este tema que nos toca a todos muy de cerca. ¿Esto aporta a los gobiernos? Aporta totalmente, es una actividad que la realizamos lógicamente como una manera de colaborar con el accionar de nuestros gobernadores,
con lo que cada uno viene haciendo responsablemente. Yo, en el caso particular de Corrientes, no me canso de destacar todas las acciones que vino llevando el Comité de Crisis, la fortaleza de nuestro gobernador para enfrentar esta situación, más allá de las adversidades que nos tocan de cerca, como ser la provincia del Chaco, que es conocida por todos, como es la situación de Brasil, con la que nosotros limitamos, el sur de nuestra provincia, Entre Ríos, que también hay algunas localidades comprometidas, y la fortaleza en generar respuesta inmediata a algunos problemas particulares que se han planteado en algunas localidades, como fue el caso de Mocoretá y como es actualmente el caso de Saladas y Empedrado. Usted hablaba de las economías regionales, ¿no? Bastante castigadas en este momento de la pandemia, pero también se está hablando de las economías de los estados provinciales, que obviamente reciben menos dinero de coparticipación y recaudan menos en cada provincia, y esto seguramente va a determinar algún tipo de ajuste en los gastos. Sí, seguramente que sí. Lógicamente, cuando uno habla de ajuste, no es una palabra deseada ni querida por nadie, pero creo que bueno, es lo que se va a tener que realizar conforme justamente esto que usted bien mencionaba, que es la escasa recaudación que existe en este momento y justamente el poco aporte que se está recibiendo en concepto de coparticipación de parte del Gobierno Nacional. Aporte que bueno, que llega, pero no como corresponde, como debería ser, pero atendiendo también a la situación particular que hoy vive la República Argentina. Nosotros no estamos ajenos a lo que pasa en ninguna de las provincias ni en la ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a usted. Bueno, y antes de despedirnos, les voy a pedir que prestemos un poco de atención. Tenemos un cuadro que nos va a acompañar durante todo el mes de julio y es una obra de Norma Caponcelli. Esta obra se llama Los humedales azules, es de Norma Caponcelli, una artista plástica que nació en Córdoba pero desarrolló toda su vida familiar y artística en Corrientes. Y estos personajes nos hacen acordar mucho a nosotros, llevan una bandera argentina, están sostenidos por el agua, algo que fluye, que cambia, que nos lleva hacia algún lugar, aunque no sabemos muy bien a dónde. Estos escenarios los esperamos el próximo jueves a las 19:30 en T5 Satelital. Muchas gracias.